Hi, Kelly. Hello, welcome. Welcome to those of you who Hola, bienvenidos. Quienes ya entraron, estamos muy emocionados. Ya vamos a iniciar este webinario en un momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes. Vamos a Excellent. We're very excited. Excelente, estamos tan emocionados de ver tantas personas. Hay mucho interés en este tema. Para aquellos que están interesados en escuchar en español, vamos a estar explicando cómo utilizar la función de interpretación. Vamos a explicar cómo pueden estar en el canal para español. While we're waiting to begin, Mientras empezamos, ya veo que lo están haciendo, están colocando su nombre, organización y el país desde donde están uniéndose. Lo colocan por favor en el chat. Estamos muy emocionados de ver que tenemos a personas de tantos lugares del mundo y vamos a empezar muy pronto. Excelente, muy emocionados de ver a tantas personas. Poner su nombre, su organización o institución y el país de donde están llamando en el chat. Sabemos que tenemos muchos de varios países del mundo y vamos a comenzar en unos minutos. Muchísimas gracias. Hey, welcome everyone. It's fun to Bienvenidos. Veo nombres conocidos que están entrando y me parece que vamos a esperar un minuto más y luego empezamos con este webinario. Gracias por ser tan puntuales. Estamos muy emocionados de estar con ustedes durante 1 hora y media. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a todos por escribir su nombre, su organización y el país en el chat. Sin más que agregar, creo que ya podemos empezar. Ahora la siguiente diapositiva. Así es que para interpretación, estamos encantados porque tenemos interpretación a los idiomas inglés y español. Para aquellos de ustedes que deseen inglés, vean hacia abajo y ahí encuentran el botón de interpretación y presionan el idioma inglés y ahí van a escuchar el idioma inglés. Español,
hay un botón abajo que dice Interpretation. Si puede tocar y poner el Spanish o español. Y ahí va a tener la interpretación de español. Si todos pueden hacer eso, debe estar en inglés o en español. Excellent. Next slide, please. Excelente. La siguiente diapositiva. Bienvenidos a todos. Estamos encantados de tener a tantas personas de tantas organizaciones, de tantas experiencias y de diferentes partes del mundo. Este webinario es parte de una serie de webinarios de la plataforma colaborativa Transformando el Cuidado de los Niños. Y vamos a escuchar más sobre eso y aprender más de la plataforma al finalizar este webinario. Esta plataforma establece una colaboración más estratégica y van a poder registrarse en el enlace que se encuentra en el chat para poderse unir a esta plataforma y recibir más actualizaciones sobre los diferentes eventos. Este webinario va a ser grabado y estará disponible en español y en inglés. Así es que esperamos que si tienen colegas o amigos que no pudieron ingresar hoy, que puedan compartir los enlaces a las grabaciones. Queremos que todas las personas que estén interesadas en este tema que puedan acceder a la información. Si no lo han hecho, por favor, preséntese en el chat y vamos a tener 3 encuestas durante el webinario, preguntas que nos ayudarán y que serán interesantes para poder ver quién no está con nosotros y qué tipo de experiencia tienen en el tema y qué información adicional les gustaría tener. Por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas Q y A para hacer preguntas o hacer comentarios. Si tienen un comentario o pregunta específica para uno de los presentadores, incluya entonces su nombre y nosotros tendremos el tiempo al finalizar para hacer las preguntas. Así es que coloquen el nombre de a quien quieren dirigir esa pregunta o comentario. Para presentarme, soy Kelly Bankers, soy asesora técnica senior con la iniciativa Cambiando la forma en que cuidamos y también soy asociada senior con Maestral Internacional y soy miembro y fan de la plataforma colaborativa. Seré la moderadora y tengo personas fabulosas conmigo que nos van a compartir su experiencia. Esta es nuestra agenda. Vamos a estar trabajando juntos durante hora y media y nuestros panelistas empezarán con Innocent Abimfura de Open Homes for Children, que está en Uganda, Julie Cooper de Trauma Free World, y luego nos vamos con Patricia Flores de Back to Back en México, Camille Evans de la Oficina Regional UNICEF de Surasia y Kia Hem de Hagar International Cambodia. Cada uno de estos excelentes presentadores van a estar compartiendo su trabajo único y el papel importante que se juega con los niños en su contexto. Y luego tendremos preguntas y respuestas. Ahora tenemos una encuesta. Lo van a ver en su pantalla y no lo tenemos en español, pero nuestras intérpretes lo van a estar leyendo. Por favor, voten. La primera pregunta es, ¿ha recibido alguna vez capacitación en la atención informada del trauma o TIC?
Por favor, contesten sí, tengo capacitación completa. 2, sí he recibido alguna capacitación. Y 3, no, nunca he recibido capacitación en esta área. Y 4, no, pero sí he recibido capacitación en otro tipo de apoyo para la salud mental y el apoyo psicosocial. Por favor, voten y veremos qué respuestas tenemos. Y mientras están votando, les quiero comentar que estoy tan feliz de comentarles que tenemos más de 200 participantes el día de hoy. Realmente muy emocionante. Muy bien. Ya tenemos las respuestas. Muy bien. 8%. 10 de ustedes ya tienen la capacitación completa, 42% o 53 participantes han recibido algo de capacitación, 24% no han recibido la capacitación. Eso nos hace feliz de tenerlos aquí. Y el 26% han tenido capacitación, pero en algo similar. Así es que muchísimas gracias. Muy bien, sigamos. Estoy muy feliz ahora de presentar a nuestro colega Innocent Javim Pura, el director regional para África Oriental y Meridional, director de país para Hope and Homes for Children en Ruanda. Él nos presentará por qué este enfoque es tan crítico para aquellos que trabajamos en el sector de cuidado. Por favor, Innocent. Muchas gracias, Kelly. Distinguidos colegas, amigos, señores y señoras. Es un honor para mí y es un privilegio de poder participar en esta oportunidad de aprendizaje y como siempre compartimos las oportunidades de cómo trabajar con los niños, familias y comunidades. Al hablar de cuidado de niños, tenemos que tenemos que pensar en la relevancia de la atención informada del trauma y se resume en evitar la institucionalización de los niños para asegurarnos de que los niños crezcan en una familia. Esto incluye la prevención de la separación de los niños o la reintegración a sus familias o estar en adopción o bien con familias sustitutas cuando no pueden estar con su familia, ya que sería el buscar el interés superior del niño. Parece ser imprescindible aplicar un enfoque de atención informada sobre el trauma para garantizar que los niños, familias y comunidades estén a salvo de tal proceso. Si tomamos en consideración que cada niño, cada persona, cada familia, cada comunidad es única en sus capacidades, fortalezas, aspiraciones, debilidades y particularmente la experiencia traumática única del pasado. Es importante, vital, asegurarnos de que las TIC se aplican a identificar la experiencia traumática en sí misma y evaluar el impacto en el conjunto del grupo o personas y diseñar una intervención informada para sanar tales heridas de vida. Y cuando estamos implementando un programa de cuidado a niños en Ruanda, un país que experimentó el genocidio contra la comunidad étnica de Tutsi en 1994, donde todo el tejido social fue destruido por eventos traumáticos.
Yo recuerdo al venir a nuestra oficina, teníamos la intención de adoptar un niño o de una edad y con un criterio para poder seleccionarlo. Yo recuerdo a Esther que llegó a nuestra oficina con esa intención de adoptar a un niño e insistía en una edad en particular y que se pareciera a su hermano a quien habían matado brutalmente durante el genocidio. Aquí hay otro ejemplo de cómo puede ser cuando no se utiliza el enfoque de la atención y el cuidado informado del trauma para asegurar que todos los niños tengan una comida, vivir de acuerdo con la capacidad de vivencia. Eh, Recuerdo a una pareja joven quienes vivían en paz, luchando por asegurarse su comida diaria. Y cuando llegaron a tener su primer hijo en el hospital, el esposo se negó a reconocer al niño, haciendo énfasis en que en su familia no habían casos así de discapacidad. Y esto está en las raíces de una antigua tradición de Ruanda, donde la discapacidad se considera una maldición o un castigo. Chantal trató lo mejor que pudo al ser abandonada por su esposo, pero no pudo hacerlo y no fue su decisión el abandonar a su bebé y en un centro de salud con la esperanza de que algún buen samaritano pudiera rescatar a su bebé. Chantal, la hija, testificó que ella continuaba escuchando la voz de su bebé, la mamá continuaba escuchando la voz de la bebé y Naomi, quien ahora tiene 15 años y ha confirmado que nunca se le consultó cuando la estaban trasladando de una familia a otra. Estos dos ejemplos representan lo complejo de las situaciones traumáticas que niños, familias y comunidades viven, ya que se han enfrentado a tantos retos y quizá no hemos recibido el apoyo, ustedes, yo mismo, para superar nuestras propias experiencias traumáticas. Es el momento de que necesitamos reconocer la necesidad de enfoques de la atención y el cuidado informado del trauma o TIC para dar espacio a las personas con las cuales trabajamos. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Kelly. Le agradecemos por compartir y recordarnos no solamente sobre las experiencias de Ruanda, sino por qué y comprender el enfoque del cuidado informado del trauma. Gracias. Y ahora me gustaría presentar a Julie Cooper. Julie es Senior Vicepresidente para Capacitación y Currículum para Trauma Free World. Y Julie nos va a dar información importante de qué es el cuidado informado del trauma, cómo se ve para niños y familias y por qué es importante para los profesionales como nosotros que trabajamos esta área. Julie, bienvenida. Muchísimas gracias, Kelly. Gracias también por podernos compartir durante todo este tiempo la organización. Ahora lo que quiero es hablar. Quiero que se tomen un tiempo para contestar 3 preguntas básicas con esto.
¿Qué piensan ustedes que es directamente el trauma? ¿Qué es el trauma para ustedes? Solamente quiero mencionar lo que nosotros hemos escuchado mucho la palabra trauma y que a veces nos damos cuenta por las circunstancias, pero sabemos directamente qué es, que a veces sucede por un evento único que supera nuestras expectativas. Nosotros hoy sabemos que muchos niños en el planeta han vivido, incluso más de 1.000 millones de niños durante el último año han tenido que atravesar por diferentes fases del trauma. Ahora, trauma. Esta es la experiencia de un suceso que supera la capacidad de una persona para poder superar su propia situación. Esto sucede dentro del mismo hogar donde crece, de la misma situación donde se encuentra. Y esto sucede porque la percepción importa para los niños. Ahora, ¿qué significa la atención informada del trauma? Significa tener esas prácticas que nos permiten promover directamente la seguridad, el empoderamiento y la sanidad. Nosotros contamos con organizaciones fantásticas que nos apoyan con toda esta parte. Disculpen, voy a ir bastante rápido porque aquí tenemos incluso unos tipos de trauma de los que vamos a estar hablando. También tenemos el trauma agudo, el trauma crónico, el traumatismo complejo del desarrollo. Y todo en el agudo es cuando pudo haber sido parte de algún suceso que le trajo a alguna situación en ese mismo momento, un trauma. El trauma crónico es algo que sucede constantemente. Es cuando, por ejemplo, los niños sufren abandono, sobre negligencia. Y hay una diferencia entre estas dos categorías, entre el agudo y el crónico, y es que tenemos el tercero, de ahí es que surge el tercero, y es el traumatismo complejo de desarrollo, que realmente es cuando los niños tienen ya 5 años y tiene un impacto tan profundo en sus vidas que les afecta. Y aquí es donde vemos la siguiente diapositiva. Ahora nuestra siguiente pregunta de qué es el trauma, cuáles son los efectos del trauma. Y esas dos diapositivas nos muestran literalmente una forma visual para ver cuáles son los efectos del trauma. Aquí vemos el efecto del abandono, de ese descuido que sufren los niños. Entonces vemos que sus cuerpos literalmente dejan de crecer. Nosotros aquí vemos que hay una relación directamente del crecimiento del cerebro en la forma en que los cuidan. Vemos los dos. También vemos en la parte izquierda de la primera diapositiva cómo se ve afectado el cerebro de un niño que ha sido abandonado en extremo. No quiero ser muy técnica con esto, pero sí quería hacérselo de una forma visual. En la segunda parte, donde tenemos un niño con abuso, vemos una, una abundancia de fluido cerebral en la parte izquierda y es porque hay un buen fluido sanguíneo en el caso de un niño saludable. Pero en la otra parte, en la parte derecha, vemos que el fluido solamente está en la parte trasera del cerebro. Y nosotros muchas veces podemos ver estos exámenes y cómo afectan, sobre todo que se enfrentan como que el niño se portara mal. Y algunos de los comportamientos que nosotros podemos ver a consecuencia del trauma y que a veces no se cree directamente que ellos pueden creer en los adultos. Se ve afectado. Entonces buscan esas estrategias de protección para sí mismos. Y la primera es la manipulación, triangulación, mentiras, la agresión verbal, la violencia física y el control. Lo que nosotros queremos recordar es cuando nosotros vemos este tipo de conductas, es que son el tipo de conductas de un niño que generalmente no se levanta simplemente ese día con todo esto encima, sino son conductas de un niño que están pasando por un momento sumamente difícil. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, nuestra pregunta final con relación a este tema es,
¿Por qué es importante como practicantes de estas áreas saber acerca de la atención informada al trauma? Aquí en esta pirámide podemos ver directamente cómo se va desarrollando la situación de un niño y cómo se le puede ayudar en la sanación. Aquí tenemos una historia de una familia con la que yo trabajé en Nigeria y los adolescentes eran muy violentos. Los cuidadores simplemente se alejaban de esa violencia. Estaban en un entorno con mucha violencia y con mucho temor. También había una niña de 3 años que no caminaba, todavía no caminaba ni hablaba. Sabemos que para una niña de 3 años a esa edad ya caminan, hablan y la llevaron al doctor y dijeron que no tenía directamente una enfermedad. Decían que tenía enfermedad, pero no la tenía, realmente no estaba enferma. Y a medida que me fui involucrando con esta familia en el trabajo y empecé a aplicar precisamente esas medidas de el trauma, empezamos a trabajar en un entorno saludable y trabajamos en búsqueda de un entorno óptimo para ellos. Y en el término de 6 meses, esta niña creció pulgadas en su estatura y empezó a hablar, empezó a desarrollarse porque el entorno era seguro. A la siguiente, por favor. Y algo importante es que ellos tienen que tener una relación con un adulto seguro. No necesitan solamente estar en un entorno seguro, sino vivir con seguridad. Muchas veces nosotros vemos que con los adolescentes esta relación del control, buscan ese control en su conducta y es porque lo que están buscando es una sanidad a largo plazo. Es porque a veces no logran controlar lo que está sucediendo alrededor y directamente el trauma es lo que les ha causado todo esto y ahí es donde nosotros tenemos que buscarles a ayudar este punto de sanidad. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ha sido para mí realmente grandioso poder compartir con esto. Esto podría estar a su disposición si ustedes lo desean. Gracias. Muchas gracias, Julie. Y por favor, si alguien tiene preguntas, puede escribir esas preguntas en el botón de preguntas y respuestas que dice QA en la parte inferior de su pantalla y vamos a estar revisando el chat. Vamos a verificar esas preguntas para poder hacerlas al final del seminario. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora tengo el placer de presentar a Patricia Flores. Ella es la coordinadora del programa de cuidado temporal en México y Patricia nos va a estar apoyando para saber cómo nosotros podemos integrar el enfoque informado del trauma y ella va a estar hablando en español, así que aquellas personas que hablen en inglés podrán presionar su botón de inglés en la interpretación para recibir ese mensaje. Muchísimas gracias, Patricia. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad es que me encanta tener la oportunidad de coincidir en este espacio con ustedes para formarnos y seguirnos informando en el cuidado competente en trauma. Quiero compartirles la experiencia que hemos tenido en México, específicamente en Nuevo León. Hace 8 años iniciamos y fuimos los primeros en iniciar el acogimiento familiar en México, con muchos retos, con muchas dudas. Sin embargo, la experiencia de cuidado competente en trauma nos ayudó muchísimo para poder apoyar a los niños que estaban institucionalizados. Cuando arrancamos este programa, el equipo técnico estaba preparado y capacitado en trauma. Sin embargo, al tener a los niños ya en familias de acogimiento, nos fuimos dando cuenta de que realmente nuestras familias no tenían todo el conocimiento que debían tener. Tenían el corazón y la disposición para amar y cuidar a un niño de una institución, pero les faltaban las herramientas y eso hacía que a veces los acogimientos se complicaran cada vez más. De ahí fue que decidimos hacer o formar dentro de nuestras familias cuidadores competentes en trauma. Empezamos a capacitarlos, a formarlos y ahí es donde encontramos 3 objetivos principales. Si pasamos a la siguiente, por favor. 3 objetivos que buscamos lograr
con nuestras familias de acogimiento y para beneficiar la vida de nuestros niños, es que los adultos, que iban a ser los adultos seguros en la vida de los niños, fueran capaces de entender qué era el trauma, cómo este trauma impactaba la vida de los niños y alteraba todo su persona, su biología, reconocer cuándo una conducta podía ser motivada por el trauma y cuál era la mejor respuesta que podían dar ellos como adultos dentro del ambiente del acogimiento. Vamos a explicar un poquito estas tres metas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vemos el comportamiento de los niños? Cuando no había un entendimiento acerca de qué era lo que estaba pasando en el cerebro de los niños, que aparte de que ellos vienen de un pasado difícil, de violencia, de negligencia, de abuso, y que esto había generado un impacto de trauma en sus vidas, pues si no tenían nuestras familias el entendimiento de que esto estaba pasando y había pasado en la vida de los niños, pues simplemente iban a ver niños desobedientes, niños retadores, niños malcriados. Decía una mamá de acogimiento, la intención de ellos no es echarte a perder la vida, aunque a veces logren ponernos en situaciones muy difíciles, porque los adultos no sabían cómo responder. Pero cuando empezaron a tener el entendimiento del trauma, entonces transicionaron de ver solamente niños desobedientes a empezar a entender que ese comportamiento era un comportamiento de sobrevivencia, que no era algo que ellos quisieran o pudieran controlar, sino era a causa del impacto del trauma y lo único que ellos querían era sobrevivir a través de tres conductas básicas que vamos a tener, y no nada más ellos, cualquiera de nosotros, son respuestas instintivas frente a una situación de evento traumático cuando se percibe que la vida está en peligro, y es atacar, huir o congelarse. Y a veces nuestras familias no sabían qué hacer frente a estas conductas. Cuando ellos lograron entender que esto era lo que estaba pasando en la vida de nuestros niños, pudieron entonces reconocer. Si pasamos a la siguiente. Bien, entonces al poder ellos reconocer, la respuesta del adulto hacia la conducta va a cambiar. Los adultos entonces ya no se ponían furiosos, ya no se enojaban, ya no querían aplicar la disciplina tradicional que sabemos que con los niños de un pasado difícil, con historia de trauma, no funciona. Y entonces empezaron a convertirse en adultos curiosos, adultos que querían observar qué era lo que estaba pasando, cuál era el detonador que estaba provocando esa mala conducta, entre comillas. A lo mejor era un recuerdo, algo de un procesamiento sensorial, algún olor, algún sonido que le evoca un recuerdo traumático. Y entonces nuestras familias pudieron empezar a entender y a ser más curiosos, a ser más observadores. Nosotros les decimos, tienen que volverse investigadores de la conducta, entender que si el niño está respondiendo de esa manera no es porque quiera portarse mal, sino porque está siendo rebasado por una situación que se está saliendo de su control. Y entonces el adulto puede responder de una manera correcta. Si avanzamos, por favor. Entonces encontramos que nuestros adultos pueden responder siguiendo esta línea. Lo primero que siempre buscamos es empoderar el cuerpo. Su organismo, su cuerpo está desregulado, tenemos que empoderarlo. Hay muchas técnicas que enseñamos a las familias a través de actividad física, a través de snack saludable, a través de comidas cada 2 horas, porque recuerden que ellos vienen de hambre crónica, de sed crónica, de esa incertidumbre de no saber si va a haber comida o no. Entonces, todo eso queda guardado en la memoria de su cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer es empoderar el cuerpo, asegurar que nuestros niños tienen y están proveídos de todas sus necesidades físicas básicas. Después, conectar. Es necesario que ya que empoderamos el cuerpo, tengamos ese tiempo de conexión en donde damos estrategias muy particulares y muy puntuales de cómo conectar, cómo escuchar, cómo mirar a los ojos, cómo ponernos a la altura de los niños. Y al final podemos llegar a la corrección, que la corrección no es como lo entendemos en la disciplina tradicional, de castigo, consecuencia, sino la corrección es te voy a enseñar y voy a caminar junto contigo este nuevo camino de aprendizaje en donde juntos vamos a descubrir cómo resolver esto que en este momento te está generando miedo o angustia.
Pasamos a la siguiente, por favor. Y lo que hemos visto en la experiencia en estos 8 años, casi 160 acogimientos en el estado, son estas buenas noticias. A pesar de que nuestros niños vienen de un pasado difícil, con una historia complicada, el cerebro tiene plasticidad, el cerebro va a cambiar y ellos están en esa posibilidad de reaprender nuevas cosas. Entonces, siempre hay esperanza para sanar la vida de nuestros niños y transformar esa historia en mejores historias. Muchísimas gracias. Excellent. Thank you, Patricia. And Excelente, gracias Patricia. Es emocionante poder ver cómo el sistema se integra de una forma maravillosa en este trabajo tan importante para estas familias de acogimiento temporal. Es emocionante ver esta información, ver todas las diapositivas que nos hablan. No sé, creo que tenemos algunas preguntas. Recuerden que aquí está el espacio y a nuestros panelistas también les incentivamos a que los estén viendo para que podamos darle respuesta. Y ya les vamos a dar la respuesta al final. Muy bien. Tenemos otra encuesta. Ahora, en el tema de la atención informada del trauma, en mi contexto, la pregunta es esta. Los enfoques del trauma informado son que uno está disponible y lo ofrece cualquier organización. En mi contexto, la segunda es que estos enfoques están disponibles y los ofrece la organización, mi propia organización, institución o programa. La número 3 es que este enfoque no existe en mi contexto. Y la número 4 es que no tengo ninguna información si existe o no existe en mi contexto. Por favor, los animamos a que contesten. Aquí no hay preguntas correctas ni incorrectas, solo su respuesta ya nos ayuda para saber directamente qué tan común es el tema de la atención informada del trauma en nuestros países, en los países que todos estamos representando en este seminario. Solo vamos a tomar un minuto, un segundo. Muy bien, ya tenemos las respuestas. Y estas son las respuestas. Más o menos el 25% dicen que alguna otra organización lo está ofreciendo. El 47% dice que su organización lo está dando maravilloso. Y esto es excelente que su programa lo esté dando. El 8% dice que no existe en su contexto y el 20% ha indicado que no tienen información al respecto. Así que todas sus respuestas nos ayudan muchísimo. Esto nos da un interés mayor para poder mejorar la especialización que nosotros tenemos en estos temas. Maravilloso. Ahora la siguiente diapositiva, por favor. Camille is the Regional Mental Health and Psychosocial Support Capacity Strengthening Specialist for the UNICEF Regional Office for South Asia. However, the guidance that she's going to present, she developed together with Sean Long on behalf of Changing the Way We Care. So we're very excited to hear from Camille and learn about how this guidance looks at trauma-informed care from a resilience lens. Camille, please. Thank you so much, Kelly. Next slide. So, as Kelly mentioned, this guidance was developed as part of a consultancy with Changing the Way We Care. If we can just go back to the previous slide. And so we decided to follow the guidance, promoting resilience and trauma-informed care, because after we did a literature review, looking at the evidence for trauma-informed care and also consultation
Están en with español. technical experts, we decided that. Sorry, Camille. I was having trouble hearing you. Are you in the English? I am. Okay. Estamos cambiando en este It could momento. be my internet connection, so it should come Podría ser through. algún problema de la Okay. conexión de It sounds internet. like yes, now it is. Parece que ahora sí, ya Sorry. todos están escuchando. Muchas No problem. gracias. No problem. Disculpen la So interrupción. what I No hay was saying problema. is that Lo que we estaba in diciendo es order to que lo que review, nosotros hacemos look es at primero revisar para traditional verificar cuáles son trauma-informed las care, líneas and we operativas spoke with en el technical enfoque de la atención experts informada del trauma. Nosotros that could hablamos talk con to us expertos about what would be useful for para us saber qué to sería know lo más in order útil to que use nosotros trauma-informed sepamos care. y de esa forma que nosotros Besides podamos that, aumentar that's nuestro when we enfoque. communicate La about idea trauma-informed principal es que care. nosotros podamos comunicar estos enfoques, Next slide. sobre todo en el tema de la resiliencia. So about this guidance is meant to support practitioners. Acerca de la guía, nosotros tenemos personas que practican directamente este tema, que son los especialistas, y lo que se busca es darle un panorama general de cómo apoyar a los niños, de cómo se les puede dar respuesta. Entonces, los trabajadores buscan directamente en este enfoque con las personas que practican tanto de manera formal como informal, tener esta guía y que a partir de esta reciban toda la orientación necesaria para trabajar con los niños. Ahora, ¿por qué? Porque lo que buscamos es comprender directamente cuál es la experiencia en el riesgo que entran estos niños, sobre todo en el cuidado alternativo, porque es sumamente donde se podrían tener, ellos han pasado por experiencia y otras adversidades. Ese es el impacto que han tenido. Y esta orientación nos permite tener herramientas para poder sobrellevar los casos. I think it's okay, Camille. Go ahead. Thank you. Okay, Yeah, just, and great. maybe just speak a Me little bit louder parece if you que can. We estamos bien, appreciate pero technology and muchísimas weather gracias por challenges, su and thanks for paciencia, your porque la patience, everyone. tecnología y, los, No problem. I'll y try to el speak a bit clima. louder. Voy a tratar de Okay, hablar next un slide. poco más recio. La siguiente, por favor. So the focus on Así es resilience, que as el I mentioned, we enfoque en la took the resiliencia, evidence como looking les at mencioné, trauma-informed care. tomamos la So what you see on the evidencia y screen, como ustedes dang, pueden I ver, can't hear. no, So what otra, you see on the screen are the 4 R's of trauma-informed care. Realize, Hay cuatro puntos respond, importantes que and tenemos que tomar en cuenta en el disassociate. trauma. Primero, darnos Look cuenta, at it in reconocer, terms responder of y volver a verificar la experiences that children traumatización. may have Estas son that experiencias que los niños if pudieran haber reflected in a atravesado traumatic event por that has algunos happened, diferentes that even eventos if it doesn't traumáticos que reach the pasaron en su experience vida. where Y nosotros lo que one of those tratamos events es de applies, alcanzar cuál es la but experiencia if que there are tienen, other entender adverse experiences directamente they may cuáles son have esas experiencias in their adversas que lifetime ellos or han over tenido, time, ese tiempo que se that may necesita result in directamente para que puedan resolver post-traumatic stress. todas So las we situaciones que analyze les the causan ese impact estrés. of adverse Necesitamos verificar experiences cuál es el and that impacto que han that tenido experience is very y ver cuáles son subjective. esas experiencias traumáticas, porque a Julie veces estas mentioned son subjetivas. No sé si habíamos mencionado que esto también experience. depende mucho de So la percepción de understanding lo that que han range and experimentado. Esta recognizing gama that directamente de because of situaciones por las que factors pasan. and Es understanding importante the que se les subsequent pueda symptoms indicar of the directamente stress, cuáles son los síntomas and de understanding angustia that que muchas veces because of están that sintiendo, we porque a can causa de esto, interpret the way that nosotros leaders podríamos that interpretar oversees directamente some of the behavior of que children nosotros feel percibimos less también esa conducta diferente en los niños y vemos and muchas have veces que esa capacity conducta to es a causa de la improve angustia the que pudieran estar relationships atravesando that have y gone son before. muchas veces también por las relaciones que han tenido en sus familias. Then Y para using this poderle dar resilience respuesta a lens esto, es importante que using this nosotros resilience promovamos la as a resiliencia way of como looking at una forma de systems that buscar directamente en el impact sistema children's life. qué es lo que ha So impactado la vida de have los niños, their own buscar y resilience de esa forma ellos puedan construir su community propia resilience resiliencia, and que no even solamente va a afectar a una society persona, sino a una familia, a una well sociedad. Y resisting finalmente, traumatization. cuando nosotros hablamos de resistir la Trauma retraumatización, informed nosotros care hablamos understands that de que no se tenga que ordinary
como darle una patología a esta traumatización, sino reconocerlo como una respuesta ordinaria a una circunstancia extraordinaria. Muy bien. Y Formas en que tratamos de colocarla fue poder pensar en una metáfora de una canción. Tenemos estas experiencias como una familia, tener un ambiente que nos da los recursos y estos son como un fondo que se coloca en una cuenta bancaria. Luego tenemos los retos. Si hay diferentes retos, lo que sucede es que vamos a tener un débito y no podemos estar dispuestos a afrontar. Cuando hablamos de la resiliencia, sobre la habilidad de una persona para superar las experiencias y los problemas, y vemos esto es algo con lo cual no es que se nazca, sino que como personas individuales, en las familias, en la comunidad y el impacto que tiene en sus relaciones. Así es que, como les mencioné, hay factores de protección y hay factores de riesgo. Y estos factores existen a nivel individual y a nivel de comunidad. Y esto nos ayuda a ver cómo impacta la vida de un niño. Las experiencias adversas en la niñez si nos enfocamos en esto y no en el trauma en sí, porque al tener estas experiencias adversas muestran un comportamiento similar a un evento traumático o a experiencias traumáticas. Y esto nos puede dar abuso, retos en el hogar, negligencia, violencia comunitaria. Y creo que escuchamos de los presentadores anteriores de que también hay respuestas biológicas a este impacto en el niño. Entonces hay un rango dependiendo del niño y puede ser estrés y pueden superarlo o también se puede convertir en un estrés tolerable. Depende de cómo experimentan el evento y lo que sabemos de la respuesta del cerebro al estrés es que puede ser amortiguado por relaciones con los adultos que ayudan al niño a adaptarse. Y el cerebro entra en ese momento de congelarse o responder. Estos impactos que se desarrollan pueden llevarles a un camino de estrés tóxico, de angustia o de trauma. Cuando vemos todos estos bloques para entender y también ver cómo el enfoque de la atención y el cuidado informado del trauma, viéndolo desde la resiliencia, los factores de protección, adversidad, impacto en el desarrollo y luego nos enfocamos en desarrollar la resiliencia. Lo que ustedes van a encontrar en la directriz es una forma de poder trabajar con el niño y utilizamos otra metáfora en la directriz que llamamos abriendo la bolsa. Y lo que esto es básicamente es que cuando pensamos en un niño con su bolsón, una bolsa grande, su mochila, tiene recursos
recursos, pero también tienen elementos pesados dependiendo en su experiencia. Si es tan pesado que no le permita caminar y no pueden seguir con su desarrollo, se convierte en un problema para ellos y no pueden superarlo. Cuando pensamos en el papel del profesional, es ayudarle a quitarse ese bolsón y ver y procesar qué hay adentro. Y esto les permite mantener lo que los hace resilientes y superar o reintegrar algunas de estas experiencias. Así es que en esta herramienta van a haber otras herramientas que ayudan al profesional con evaluación, con declaraciones, con ejercicios, con actividades para reconocer la adversidad, ponerle nombre a la experiencia y enseñarle al niño diferentes técnicas y comportamientos que le van a ayudar a superar las adversidades que han experimentado. Así es que lo que voy a hacer ahora es colocar en el chat un enlace para los recursos y lo que esperamos es que van a poder explorar el recurso, denos su retroalimentación y es para que esta herramienta se pueda utilizar por profesionales, gerentes. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Camille. Estoy realmente emocionada de que en las presentaciones que hemos escuchado el día de hoy hay tanta información tan rica y sabemos que van a tener las grabaciones y además los enlaces a todas estas organizaciones con los recursos que han desarrollado, sea para comunidad, sea para trabajadores sociales o aquellos que están trabajando con familias sustitutas o bien adopciones. Hay muchísima información muy interesante. Gracias, Camille. Y ahora para mí es un gran placer presentarles al señor Kiahem, quien es el gerente técnico de atención informada sobre el trauma de Hager International y nos va a hablar desde Camboya. Kia, bienvenido. Muchísimas gracias, Kelly, por la presentación. Se te agradece. Buenas noches desde Camboya. Ya es casi las 10 de la noche. Y así que les deseo una feliz noche o feliz día. Mi nombre es Kim Hem y soy el gerente técnico de atención informada sobre el trauma. Trabajo para Hager International y trabajamos con las comunidades para sanar del trauma, de abuso y otros. Y es mi privilegio y honor compartir con todos ustedes en este webinario. Y también me gustaría tomar esta oportunidad y agradecerle a Cambiando la Forma en que Cuidamos y a Better Care. Y hoy voy a compartir con todos ustedes sobre Hager, sobre la atención y el cuidado informado del trauma y cómo se trabaja en nuestro programa de familias sustitutas. Así es que cuando hablamos de este cuidado informado del trauma, y esto depende del contexto y las culturas. Todos reconocen la importancia de trabajar con los niños, las familias y las comunidades para promover la resiliencia, como hemos escuchado de nuestra presentadora anterior. Así es que
aquí se enfoca en cómo se ve desde Heger. Heger, su enfoque da apoyo al sobreviviente y le damos al sobreviviente el apoyo y los servicios sociales que necesita. Y crea la conciencia, se sensibiliza sobre el trauma a la comunidad y el impacto del trauma y compartimos la estrategia con ellos para prevenir la retraumatización. Colaboramos para aumentar nuestro alcance e impacto para que nuestros socios puedan implementar este enfoque, la atención y el cuidado informado. Nosotros damos prioridad del autocuidado para los profesionales y lo utilizamos en nuestra propia organización, de que se tenga una voz. Y también intervenimos para que haya un cambio sistemático, para que nuestro trabajo sea de informar para la división legal. Fortalecemos la protección y colaboramos con las organizaciones alrededor del mundo. Así es que, como pueden ver en esta diapositiva, el sobreviviente está en medio. Él es la base de nuestro trabajo. Caminamos con ellos al proveer los servicios de familia sustituta, de consejería, de protección, de reintegración y también empoderamiento. Y Heger tiene la estrategia que está dirigido por 5 elementos, de acuerdo a nuestra experiencia en el cuidado de informar del trauma. Así es que nos aseguramos de que todo lo que hacemos se tiene que ser experto en el enfoque de la atención y cuidado informado del trauma. En nuestros servicios se tiene que tener esa experiencia en el cuidado informado del trauma. Así es que algunas veces escuchamos la pregunta, ¿cómo podemos ser más informados del trauma? Esto es algo que en nuestra práctica que quiero compartir con todos ustedes en respuesta a esa pregunta de cómo podemos estar mejor informados del trauma. Para esto, en Heger, nosotros desarrollamos una comunidad informada del trauma, donde compartimos el mismo conocimiento, los mismos valores contra esa adversidad y lo básico en nuestra comunidad informada y nuestra organización y los valores de nuestra organización, y compartimos los mismos idiomas, lenguajes, las mismas prácticas, la misma voz en la colaboración y ese empoderamiento. Así es que esto nos puede ayudar para que podamos estar todos en la misma sintonía. Así, en Heger, nuestro enfoque de informado del trauma, tenemos las bases de la recuperación y el viaje de sanación para cada persona es un viaje individual. Se le da una relación de cuidado y se le da el apoyo
con base en los 6 principios de cuidado informado del trauma. Para poder rescatar a las personas del trauma. Cuando se habla de estos principios, quizás han escuchado o no, es la oportunidad de compartir con ustedes, así como hizo mi colega, y es una oportunidad compartir con ustedes los principios del cuidado informado del trauma que fue desarrollado para dar los servicios. Así, el primer principio, tenemos que preguntarnos, ¿practico el autocuidado para mí, para mis colegas? Y no es solo de la seguridad física, sino también emocional. Y la herramienta básica es la confianza y la transparencia. Nos podemos preguntar, ¿doy la información de forma transparente para que las personas puedan entender cómo me relaciono en mi trabajo? Tengo confianza con las personas con las cuales me comunico, proporciono respuestas coherentes, mantengo la confidencialidad. Y la 3 se trata sobre el apoyo. Cualquiera que ha pasado por el trauma y la adversidad se debe de respetar las experiencias de los otros y darles el apoyo necesario. Y también se les da el apoyo con la seguridad, la colaboración, la confianza. Y el principio 4 se trata de colaboración y poder trabajar con otros. Y el 5 es el empoderamiento, voces. Y el 6, culturas y temas relacionados con género. Así es que ahora nos podemos preguntar, entiendo del impacto de mi cultura, de la forma en que pienso, y nos podemos preguntar, ¿practico comportamiento apropiado y enfrento la discriminación, sea racial, de género, cultural, de nuestros colegas, de nuestros sobrevivientes y de sus experiencias? Así, pues en Hagar, Camboya, es una de las primeras organizaciones en Camboya que empezó con las familias sustitutas, y su propósito es proporcionar acogimiento familiar para corto y largo plazo para niños que no pueden quedarse con sus familias de origen debido a problemas graves de seguridad. Y es un enfoque familiar que ayuda a los niños a vivir una vida familiar normal antes de la reintegración. Así que las familias sustitutas es la última opción para el sobreviviente, porque nosotros damos prioridad al cuidado desde sus familias de origen primero, darles el apoyo para que puedan vivir con su familia. Pero si hay un riesgo o un problema, entonces el programa de acogimiento familiar es la última opción. Este es
nuestra práctica y aquí están los 6 principios que utilizamos y se integran en esta práctica de familia sustituta. Y también se pueden reflexionar sobre estas prácticas también. Así es que solamente quiero compartir con ustedes que, por supuesto, tenemos que reclutar a las familias sustitutas y puedo explicar en más detalle este proceso. Una vez que hemos reclutado y capacitado a esas familias sustitutas, están listas para aceptar al niño. Así es que hay un tiempo para la colocación del niño y puedo explicar en más detalle esta parte también. Debido a que el proceso de colocación y reclutamiento son muy importantes en nuestras prácticas de familias sustitutas. También continuamos dándole un apoyo permanente y de seguimiento al sobreviviente y damos todos los servicios a ese niño. Damos consejería, manejo de casos, protección y etcétera, para poder darle todo lo que necesita el niño. En la familia sustituta, a veces el niño puede experimentar o tener una crisis o un incidente. Así es que nuestro equipo trabaja juntos con los papás sustitutos y el sobreviviente para poder sobrepasar y ver qué problema pudieron haber tenido y superarlo. También nuestras familias sustitutas han formado un grupo y darse apoyo mutuo y se juntan y comparten experiencia y interactúan entre ellos, intercambian información, cómo solucionar problemas. Algunas veces las familias pueden tener un niño muy difícil, entonces pueden recibir el apoyo no solo de Hagar, sino también de otras familias sustitutas que quizás han pasado por una experiencia similar. Y así es como se colabora y se apoyan entre sí. En Hagar mantenemos un desarrollo permanente de capacidades. Proporcionamos por lo menos 2 veces al año el tema para capacitar en protección de los niños, comunicación, solución de conflictos, autocuidado, crianza positiva y otras. Y mientras que el niño vive con la familia sustituto, también favorecemos que exista una comunicación con su familia original. Y, por supuesto, tienen la oportunidad de llamar a sus padres y nos aseguramos que puedan hacer esas llamadas para que podamos proporcionar el apoyo también. Y luego también tenemos anualmente una reflexión para las familias sustitutas, donde se juntan, hacen una reflexión para tener la oportunidad de compartir su experiencia, sus aprendizajes, sus talentos y la reflexión de cómo mejorar ese cuidado. Y Hagar da esas facilidades. Finalmente, cuando el beneficiario
termina su tiempo con la familia sustituta, es el momento donde favorecemos la reintegración. Esto significa que el sobreviviente puede regresar con su familia de origen o bien con sus familiares cercanos. Y tenemos esa relación con los papás, el sobreviviente y, por supuesto, cuando dejan a su familia sustituto, tenemos una reunión para que tengan la oportunidad de decir su adiós a la familia y a otros en la comunidad con los cuales haya tenido comunicación. Como mencioné antes, este es el proceso y empezamos con la campaña, la planificación de la planificación. Y no es fácil el reclutamiento porque no todos quieren ser padres sustitutos. Entonces, en Hagar tenemos que ser muy cuidadosos, pero también nos tenemos que comprometer en el reclutamiento de familias sustitutas buenas que puedan proporcionar un cuidado de calidad al sobreviviente. Entonces viene la campaña y luego se tiene la revisión previa y se trabaja con la comunidad, con los líderes de iglesia, con socios y aún en la comunidad, y compartimos sobre el programa de familias sustitutas. Nos llevamos la solicitud de aquellos que estén interesados a partir de esa reunión de reclutamiento y nos vamos a la revisión previa. Seleccionamos las familias potenciales para ser familias sustitutas. Después de que las familias pasan esa revisión previa, les damos capacitación. Esta capacitación que se les da y luego hacemos una evaluación de la familia y nuestro equipo le da la evaluación, hacemos preguntas, preguntamos sobre la comunidad, los vecinos, para hacer una referencia de recomendación. Y luego, cuando se termina la evaluación, Hagar puede dar la autorización o la acreditación de que permitimos a esta familia hacer familia sustituta. Este es el proceso de cómo se hace la colocación del acogimiento temporal. Y en este proceso yo podría decir que hay un poquito de complicación. Y esto se debe a que primero nosotros tenemos que verificar con la familia de acogimiento porque tenemos diferentes familias con diferentes padres, claro, ¿verdad? Entonces, después de pasar por esta parte, nosotros tenemos que verificar directamente con una evaluación. Tenemos que crear una relación. Nosotros queremos confirmar que realmente la persona que va a estar en acogimiento va a tener esas necesidades básicas satisfechas por medio de esta familia. Y después de ello, entonces ya se les da una guía para que se les pueda ayudar directamente con orientación a la familia que permita al sobreviviente recibir toda la ayuda necesaria de la familia de acogimiento. Y de esa forma, por ejemplo, pasan un día, a veces incluso una noche, para tratar de crear esa relación, ese vínculo que finalmente les lleve a tomar la decisión final.
Después ya entonces hablamos con una conferencia acerca del caso para tomar una decisión, para verificar cuáles son los pormenores que se deben tomar en consideración. Pasado a esto, entonces vamos con la colocación del sobreviviente para dar precisamente esos puntos de apoyo y para continuar con el seguimiento de esta persona. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Kia. De verdad, agradecemos enormemente la experiencia que Agar tiene en el tema, especialmente en Camboya, sobre todo por las presentaciones tan excelentes de todos los que nos acompañaron esta mañana. Quiero darle aplausos a todos directamente por haberse mantenido dentro del tiempo que tenían. Tuvimos más o menos con ustedes. Ahora tenemos unos 12 minutos para poder verificar las preguntas. Voy a apagar las presentaciones, pero voy a tomar unas cuantas preguntas también de las que ustedes hicieron. Ahorita, sin embargo, tenemos una final de la encuesta y es cuál es la información adicional en el cuidado informado del trauma que ustedes creen que es útil. Y ustedes pueden hacer clic en todos los que apliquen a ustedes, todos los que les correspondan. El primero es tener acceso a más capacitación en el cuidado informado del trauma. O tal vez a ustedes les gustaría saber más acerca de estudios de caso, herramientas, experiencias sobre cómo darle apoyo a quienes cuidan en acogimiento temporal directamente en el cuidado informado del trauma. El número tres, que son los estudios de caso, herramientas, experiencias de cómo dar apoyo a las familias adoptivas, sobre todo en el tema de cuidado informado del trauma. La cuarta es la orientación práctica para los trabajadores que trabajan en la comunidad de primera línea y que trabajan directamente con las familias, con los niños. Y el último, les gustaría participar en una comunidad de práctica relacionada con la reforma de cuidado y con el cuidado informado del trauma. Entonces, por favor, respondan a esta pregunta. Tómense unos segundos para responderla y marquen los que aplican a ustedes. Ahora vamos a esperar. A ver, ya tenemos algunas respuestas. Ok, excelente. Ya. Y está muy cercano acerca de que necesitamos más capacitación. Estamos pidiendo, de hecho, estamos viendo que se ha solicitado más capacitación, más seminarios relacionados con el tema. Recordemos que no solamente repasamos los estudios de casos, sino damos también todas las herramientas, las experiencias vividas y bueno, todo el interés que ustedes han puesto en estas prácticas nos permitirán tener también una comunidad de práctica excelente. Me ha parecido maravilloso todo este tiempo y definitivamente vamos a estar en contacto para contarles, espero yo, con algunas nuevas oportunidades para seguir aprendiendo. Ahora quiero que veamos las preguntas y las respuestas que se les ha dado, pero hay una sobre todo que sobresalió y esta está en dos partes. Veamos las preguntas. No me quiero equivocar. Esta dice, si la afección del trauma es incluso biológica, ¿es posible revertir esos daños y el trauma mismo? Y la segunda pregunta, ¿cómo le podemos dar o promover una vida segura, un ambiente seguro a un niño si vive en situaciones de miseria, violencia, inseguridad? ¿Cuáles son las acciones clave de aquellas personas que trabajan directamente con ellos? No quiero darle como que la responsabilidad a alguno de los presentadores, pero si alguno de ustedes quisiera darle respuesta a estas preguntas, ¿cuáles creen ustedes que serían los efectos biológicos? ¿Se pueden revertir? Sí, definitivamente, y es una muy buena pregunta. Es más complejo porque algunos efectos biológicos, por ejemplo,
que incluso puede ser un síndrome debido al alcohol. Estos se pueden cambiar por la conexión neurológica. Esto realmente cambia la estructura física, fisiológica del cerebro. Y esto muchas veces podría mejorar. ah, Tal vez el síndrome en algunas ocasiones no se ve del todo curado, por decirlo así. Sí se ve progreso, se ve avance, pero no podemos decir que al tener un cuidado informado del trauma eso lo va a cuidar, porque ya estamos hablando de que ha habido un estrés tóxico que ha afectado de una forma biológica directamente a la persona. Se puede restaurar, definitivamente se puede restaurar por medio de tener un entorno seguro, un entorno que les garantice tranquilidad. Excelente, gracias por tu respuesta. Y yo me pregunto, a ver si Camille, tal vez tú nos puedes ayudar con dar respuesta a la segunda parte de esta pregunta, que era de cómo, qué puede hacer aquella persona que trabaja directamente con los niños, cómo puede dar una vida segura siempre que el niño ha vivido en un entorno de violencia, de inseguridad, de miseria. ¿Cuáles serían los pasos Sure. concretos a Thank you seguir? for the Claro, question. claro. Gracias también por la pregunta. When we think about Cuando housing nosotros and pensamos insecurity, one of the things acerca that de that esos is entornos de key inseguridad, and having sort of access to tenemos que things you can do pensar en on a daily cuál es el basis acceso que yo to puedo tener a las maintain cosas que yo those puedo routines. hacer para So mantener una buena encouraging rutina. Y the entonces, family sobre todo, to es be able to fomentar maintain en la those routines familia when que they're mantenga unsafe. estructuras de rutina que And ayuden a supporting los niños. Por these ejemplo, things are asistir a la structured escuela regularmente sin estar small cambiando las actividades de una forma brusca. time Hay muchos that aspectos que podemos parallel encontrar sort of a que nos normalcy pueden ayudar in a para working way. tratar de encontrar Other una things normalidad en el such as entorno de los to niños y sobre speak todo to mantener una teachers relación or con ellos, una counselors relación que nos pueda to permitir express tener themselves. paz, And donde sometimes se that's not puedan talking. expresar We talked about directamente. the way Y trauma can affect estamos the hablando brain, de que muchas veces el trauma afecta el cerebro, sensory expression. incluso So afecta las medidas drawing sensoriales del habla. on Entonces, play, si no puede hablar, being pues able que to create that dibuje, kind que of juegue, que space se mueva, darle ese with them espacio can necesario help. directamente para su Excellent. expresión. Thanks, Camille. There is Excelente, another Camil, muchas question, gracias. Hay and otra I'll let pregunta someone también volunteer for this y le one. voy a pedir Someone a who alguno de is los from the presentadores de forma presenters, voluntaria if que you quiera have a contestarla. tool that Si helps you ustedes tienen una identify herramienta which que trauma is affecting a identifiquen child cuál es el and trauma how the tool would help directamente, you measure progress cuál in sería esa terms of herramienta that que les pudiera journey ayudar to recovery. para Thanks, buscar el Elaine. camino de la I wonder if recuperación, para anyone lograr esa would like to resiliencia. volunteer to respond to that Yo les voy a invitar a from que our quien presenters. desee que pueda Just contestar a presently esta hammer that pregunta. microphone Por until favor, it's on. enciendan su cámara, su micrófono para dar respuesta a la Camila, pregunta. go on. Otra vez, Camil, muchas So gracias. I don't have an exact Bueno, es que response in no terms tengo of una being able to respuesta give you a exacta, but there are several tools that pero are sí hay varias um, herramientas que se that pueden we look at. usar, You can use as sort of a baseline to look at sobre todo como patterns una base, and come como back una to referencia create a a la space que where we nosotros can feel podemos safe. ir probando y después rear para That verificar cuál nos happening. funciona de la mejor We have forma. sort of links right now, and I Y can just put aquí them together estamos, and colocamos algunos de los that enlaces directamente para que ustedes Excellent. pudieran Thanks, ir Camille. And that's verificando actually a nuevas perfect opciones de segue. I pasos y know several herramientas. people were Sí, yo asking sé que algunas how personas people estuvieron access the preguntando cómo ellos recordings, podían how tener everyone acceso a las finds the resources, the grabaciones, links a that las have been shared. I presentaciones, can share a our los team will enlaces que se les volunteer to estaban help dando. Yo estoy present, or segura will be que sending a nuestros follow-up colegas email van a to estar those who have poniéndose en joined contacto this con ustedes webinar with that por information. correo So I electrónico, guess perdón, just para one poderles compartir toda esta final información que se ha question. dado. We have just Y a bueno, few tenemos minutes una left. pregunta I final would porque son ask unos our minutos los que nos esteemed quedan y me presenters gustaría what would preguntarle a alguno your de nuestros key presentadores advocacy cuál message sería el to a mensaje de peer, sector, incidencia leader, whether para in el government sector or
de cuidado para el gobierno, para las personas involucradas directamente en el cuidado? ¿Cuál sería ese mensaje de por qué integrar un enfoque de cuidado informado del trauma en el trabajo que hacemos con los niños diariamente? ¿Algún voluntario de ustedes? Si no, voy a tener que elegir a alguien. No sé si tal vez Patricia o Julie, Camille, Kia. ¿Qué podrían hacer ustedes o cuál sería su sugerencia? A ver, Patricia. Muchas gracias. Pues nosotros hemos estado trabajando aquí en México, en Nuevo León, con gobierno y yo creo que la invitación es a conocer, a capacitarse primero. Yo sé que genera al principio mucha inquietud el explorar nuevas alternativas, nuevos conocimientos, pero yo creo que lo primero es atreverse a conocer un poquito más, a explorar más acerca del tema. Aquí hemos logrado que incluso todo el centro de gobierno que está dedicado al cuidado de los niños reciba esta capacitación, reciba esta información, no nada más los psicólogos, los trabajadores sociales, sino los cuidadores, desde los vigilantes, los médicos, todos aquellos adultos que tienen contacto con el niño, porque tenemos que compartir la misma visión y el entendimiento de lo que cada uno de nuestros niños necesitan. Entonces, creo que también desmitificar la idea de que las instituciones son malas, tampoco queremos como una visión de opuestos. Creo que las instituciones son necesarias en ciertos momentos para ciertas medidas, el modelo familiar de acogimiento también, el buscar favorecer la integración con las familias biológicas, pero tenemos que partir de un común denominador que sería el conocimiento informado en trauma. Thank you, Patricia. Excellent, excellent. Well, Muchas gracias, Patricia. Excelente. Ahora, por el tiempo que tenemos, quiero decirles que hemos sido privilegiados de ser participantes de este maravilloso seminario. Gracias a todos nuestros presentadores, a nuestros anfitriones, porque ha sido maravilloso poder compartir con todos ustedes, aprender de una forma tan maravillosa de todo el conocimiento que ustedes tienen. Y yo los incentivo a que los 291 que forman parte de este seminario hoy aprovechen toda la información que han recibido, compártanla a otras con sus colegas en sus instituciones, con sus contactos, hablen acerca del cuidado informado del trauma, todas esas preguntas, comentarios, la documentación de seguimiento. Por medio de eso también se puede seguir ir compartiendo la información, los enlaces que se han dado. Hemos tenido también el apoyo de intérpretes que nos han estado ayudando para cambiar para intercambiar toda la información necesaria en los diferentes idiomas. Así que muchísimas gracias por eso. Agradecemos a cada uno de los que estuvieron aquí. Les deseamos el mejor de los días, la mejor de las noches, dependiendo de donde estén. Así que vamos a estar esperando recibir toda esta información maravillosa. Gracias por ser parte de esta plataforma de colaboración a nivel mundial. Muchas gracias. Nos despedimos.